La niña dejó entrar a este viejo extraño y cuando su madre lo vio, tembló en extremo. Muchas veces la vida con sus jugarretas nos dará duras lecciones o siempre nos tendrá preparado algo muy misterioso que al final terminará siendo una bendición para nosotros y para quienes nos rodean. Atesorad este pensamiento mientras escuchas la siguiente historia. Vivir con su madre había sido siempre un acto de amor y resistencia para Carmen. A sus apenas 4 años conocía el sabor amargo de las penurias como si llevara toda una vida a cuestas. La falta de comida era un visitante frecuente en su hogar, tanto que se había convertido en parte de la rutina diaria. Sin saberlo, la vida la había obligado a madurar demasiado pronto, a estar siempre alerta a entender silencios que los niños no deberían comprender. Carmen tenía una mirada vivaz, profunda, casi de vieja sabiduría. Se hacía cargo de pequeñas cosas que en otro contexto solo correspondían a un adulto. No era que alguien se lo pidiera, simplemente lo hacía. Intuía que su madre necesitaba una compañera más que una hija y ella estaba dispuesta a hacerlo. Agostina, su madre, trabajaba incansablemente. No había tíos, ni primos, ni abuelos que las arroparan. Ella era hija única, venida desde Chapultepec con una maleta llena de sueños y un corazón decidido a conquistar la capital. Desde niña había soñado con vivir en la ciudad y ahora estaba allí, luchando contra el reloj, contra las cuentas, contra el hambre. Carmen, su hija pequeña, solía preguntarse, con esa lógica siempre pero certera de los niños: ¿hasta cuándo vamos a estar así, mamá? Cada día era una montaña rusa emocional. Habían momentos en los que la mesa se llenaba de comida, risas y un respiro momentáneo, pero al día siguiente todo desaparecía. Las deudas, el dinero prestado, las urgencias inesperadas las dejaban sin nada otra vez. A pesar de todo, Agostina no dejaba de soñar. Quería tener una casa bonita, con cortinas claras y flores en ventanas. Anhelaba montar su propio negocio de belleza en casa, un lugar donde pudiera atender a sus clientas con calma y dignidad, y al mismo tiempo una bodega, donde ella pudiera ofrecer más productos y también comestibles. Por ahora, trabajaba en la calle, en una avenida bulliciosa donde muchas mujeres ofrecían servicios de estética, cejas, pestañas, uñas y todas esas cosas que aman las mujeres. Carmen la recordaba allí, sentada en una banquita, mirando a su madre trabajar bajo el sol, entre coches y ruido. Era un trabajo duro, pero ella siempre la veía con una sonrisa valiente en el rostro. Carmen era aún pequeña para soportar la crudeza de la vida en la calle, pero la necesidad no entendía de edades. Habían días en los que su madre no tenía ni una moneda para comprar comida, y aún así se las arreglaba para llevar algo que ambas pudieran compartir, aunque fuera poco. Carmen la esperaba en silencio, sentada a su lado mientras el sol caía sobre el concreto y las clientas iban y venían, entre discusiones de estilistas que peleaban por atraerlas. Algunos días eran buenos, otros no tanto, pero como solía decir Agostina con esperanza, siempre cae algo. Sin embargo, hubo un día especialmente gris, casi sin color. A Agostina le habían robado su maletín de trabajo, ese que cuidaba como un tesoro, donde guardaba sus herramientas, sus productos, su trabajo entero. Se lo habían llevado todo. El golpe fue tan duro que hasta el cielo pareció notarlo, nublado, pesado. Todo se tornó triste y melancólico. Carmen, con sus ojitos grandes y callados, la vio llorar por primera vez. Esa pérdida no era solo material, era el reflejo de todas las batallas que había luchado para conseguir lo poco que tenía. Fue ese día cuando Agostina tomó una decisión. Carmen no volvería a la calle otra vez. No quería que su hija respirara ese aire de injusticia y peligro de todos los días. Apenas tuvo edad suficiente para quedarse sola, Agostina la dejó en casa con instrucciones claras y precisas. Qué debería comer, cómo debía bañarse, cómo debía vestirse y sobre todo cómo cuidar la humilde casita que compartían. En casa, Agostina improvisó una pequeña tienda de bebidas. No era gran cosa. Unas cuantas botellas, algunos snacks y un viejo refrigerador que hacía más ruido del necesario. Pero la gente del barrio pasaba a comprar no solo por la necesidad, sino también por el cariño y la solidaridad. Sabían cuánto luchaba esa madre sola. Mientras su madre trabajaba,
Carmen jugaba recorriendo cada rincón de su casa, se inventaba mundos entre las grietas de las paredes. A menudo subía a la azotea, un lugar que le parecía enorme y misterioso. Allí se acumulaban cajas, muebles viejos y objetos que Agostina se negaba a tirar porque algún día podrían servir. Eso decía ella. Para Carmen era como un museo de su historia, un refugio donde el tiempo se detenía y todo parecía posible. Así se dividían los días de Carmen, entre sus juegos solitarios, los quehaceres que su madre le había enseñado y la espera silenciosa del regreso de Agostina, su madre. Cada tarde la misma escena. La puerta se abría y entraba su madre con los hombros caídos y los pasos lentos, agotada por la jornada, pero siempre con una sonrisa forzada para su hija y algo que comer. Eran días de vacaciones cuando sucedió algo que cambiaría sus vidas para siempre. En aquellos días calurosos, mientras el sol parecía no querer irse nunca, Agostina solía detenerse más de lo habitual frente a la ventana. Se quedaba mirando hacia el horizonte como si buscara algo que no podía ver, como si escuchara voces del pasado. Pensaba en su familia en Chapultepec. Sabía que aún quedaban parientes allí, pero nunca los había buscado, nunca les había pedido nada. Había una razón que llevaba guardada muy dentro de su corazón, una verdad que Carmen aún no conocía. Una tarde, mientras jugaban en el pequeño comedor, Carmen le lanzó una pregunta con esa ingenuidad que desarma. «Mamá, ¿cuándo iremos a visitar a nuestra familia en Chapultepec?» Agostina se quedó en silencio unos segundos, bajó la mirada y, como si las palabras no pudieran salir, simplemente la abrazó con fuerza. Después, con voz suave, le susurró al oído: «Nos tenemos la una a la otra, mi amor. No necesitamos a nadie más». Esa respuesta, aunque cargada de ternura, dejó una nube de confusión en el corazón de Carmen. No entendía por qué no podían ir, por qué no habían más personas en su mundo, pero lejos de insistir o molestarse, Carmen decidió seguir haciendo lo mejor que sabía, cuidar de su madre. No quería que Agostina cargara con una preocupación más. Bastante tenía ya con los recibos de agua, luz, los impuestos de la casa, gastos que se acumulaban sin pausa. Y había algo más. La casa en la que vivían había pertenecido a los padres de Agostina. Si no se pagaban los impuestos, el gobierno podría reclamarla. Carmen lo sabía, porque su madre se lo había explicado un día entre lágrimas y papeles desordenados. Desde entonces, aquella casa no era solo un hogar, era su refugio, su herencia, lo único que les quedaba. Los días se hacían más llevaderos a fuerza de costumbre. Habían aprendido a vivir con lo justo, a sonreír con lo poco, a resistir sin hacer mucho ruido. Los domingos eran especiales, una especie de pausa sagrada en medio del caos. Eran los únicos días en que Agostina podía dedicar tiempo a su hija con calma, sin prisas, sin relojes apurando. Ese día, como cada domingo, Agostina peinaba a Carmen con cariño, le lavaba el rostro con agua tibia, elegía la ropa más nueva y limpia que encontrara y le dejaba todo listo para la semana, aunque fuera poco. Lo hacía con esmero, era su manera de decirle te amo sin decirlo. Pero aquel domingo fue distinto. La luz se había ido, no por accidente sino por falta de pago. Debían ya 2 meses y los últimos días en la gran avenida habían sido particularmente duros. El trabajo escaseaba, las clientas no llegaban y los bolsillos comenzaban a pesar más por lo que no tenían. A la luz de una vela, madre e hija compartieron en silencio. No era un silencio incómodo, era uno de esos que invita a pensar y reflexionar. Cualquiera en su situación podría haberse quedado allí, quieto, lamentando, dejando que el cansancio ganara. Pero Agostina no era cualquiera. Ella sabía que su hija la observaba siempre, que todo lo que hacía o no decía dejaba una marca invisible en el corazón de la pequeña. Entonces recordó algo que su padre le había dicho una vez, en otro momento difícil de su vida. Los días pueden ser duros, tan duros que quieras ignorarlos, pero tu mente no lo hará. En momentos así, entra el modo automático. Por eso, planifiquen los días suaves para que cuando vengan los días duros, solo sigas tu lista. Si sabes qué hacer, aunque no tengas fuerzas y ánimo, seguirás caminando. Ese consejo se le quedó tatuado no solamente en la mente, sino en toda el alma. Lo llevaba dentro como una brújula en una tormenta. Por eso, incluso esa noche sin luz, con los recibos acumulados sobre la mesa y la incertidumbre rondando como un fantasma, Agostina se aferraba a la esperanza de que algún día todo pudiese cambiar. Estaba enfocada en su plan.
a la idea firme de que algún día su vida y la de Carmen cambiarían. No sabía cómo ni cuándo, pero lo creía, porque tenía que ser así. Y mientras tanto, encendía una vela y seguía. Era domingo por la noche y Carmencita ya se había quedado dormida. Aunque estaba de vacaciones, no dejaba de seguir el plan que su madre le había enseñado. No confiaba en nadie más que en ella. Sabía que su madre se encomendaba al poderoso Dios, ese del que tanto se hablaba, ese al que le oraba con devoción, con palabras sinceras y lágrimas contenidas. Muchas veces la había visto de rodillas, susurrando versos de las Escrituras que luego intentaba vivir cada día. «Dios nos bendecirá, hija», decía Agostina con una certeza que desafiaba la realidad. Y después, con un beso en la frente, sellando una promesa silenciosa, seguirían adelante juntas. ¿Cómo no estar orgullosa de su pequeña? Apenas tenía 4 años, pero parecía entender el mundo con una profundidad que a veces la dejaba sin palabras. Carmencita se merecía todo, absolutamente todo, y por eso Agostina se aferraba con uñas y dientes a la vida. Por eso luchaba, por eso le había jurado a la pobreza que no ganaría, que le doblaría el brazo, aunque le costara la vida. Esa noche, el viento fresco se coló por el patio, recorrió el callejón y cruzó hasta la sala, ondeando las cortinas como si fueran fantasmas blancos danzando en la oscuridad. Fue como un somnífero que arrulló a Agostina. Después, a las 3 de la madrugada, helada, al notar que Carmencita dormía sobre el sofá, la cargó con cuidado, como quien cuida un tesoro frágil, y la llevó a la habitación. No había puertas internas en la casa, por lo que desde la cama podían ver las cortinas moverse suavemente con el viento. «Cambiaremos nuestras estrellas, hija», susurró Agostina, y con ese pensamiento volvió a quedarse dormida. El lunes llegó con un sol tímido que se colaba entre las rendijas de la ventana. Agostina se levantó con un deseo simple pero poderoso: prepararle un desayuno especial a Carmencita antes de irse. Era su cumpleaños número 5. Aunque tuviera poco, quería que su hija sintiera que ese día era muy especial y que podía ser bonito para ella a pesar de lo que estaban viviendo. Antes de irse, dejó todo listo como siempre: la ropa doblada, los dibujos ordenados por número. Primero el 1, luego el 2, así Carmencita sabría qué hacer, y las instrucciones claras que tanto habían practicado juntas. No entregues ningún producto si no te pagan primero. No enciendas la cocina, ya está todo cocinado. Si quieres calentar, usa el microondas, solo aprietas el botón, y el teléfono, mi amor, siempre contigo. Te voy a llamar cada 30 minutos, no abras la puerta a nadie y cualquier cosa tú me llamarás. Carmencita lo tenía claro. Desde que tenía memoria, su madre le había enseñado no solo a sobrevivir, sino a ser valiente, a tener criterio, a ser responsable. Agostina había esperado el momento exacto en que su hija pudiera quedarse sola, y aunque su corazón de madre temblaba cada vez que se alejaba de casa, sabía que no tenía otra opción. Había confiado en su hija, en todo lo que le había enseñado, y sobre todo, en Dios. La avenida donde Agostina trabajaba no quedaba lejos, apenas a 3 minutos caminando desde su casa, pero aún así no dejaba de mirar el teléfono ni por un segundo, vigilante, alerta, conectada con el corazón a esa pequeña que había dejado sola. Sabía que Carmencita era obediente, pero el amor de madre no conoce descanso. Agostina soñaba con el día en que su hija pudiera valerse por sí misma, no por necesidad ni por elección. La independencia, pensaba, sería su mejor herencia. Aquella mañana de lunes se despidió como siempre, repasó las instrucciones una por una, la abrazó con fuerza y le dejó una bendición al oído. Luego se fue, con el alma un poco partida pero la fe intacta. Y entonces algo inesperado ocurrió. La avenida que tantas veces la había recibido con indiferencia o desconsuelo, ese día le sonrió. Las clientas llegaban una tras otras, y esto adherido a que había sido un día festivo el día anterior, y muchas de las trabajadoras que solían brindar servicios de maquillaje no habían llegado. Los servicios fluían y Agostina no dejaba de agradecer en su corazón. Tenía una fila de 10 mujeres esperando. Sentía que las oraciones de la noche anterior habían tocado el cielo. Por fin, decía, después de tanto, un día bueno. Mientras tanto, en casa Carmencita también tenía su propia sorpresa. Un grupo de excursionistas pasó por el barrio muy temprano, cansados, con sed y sin otra tienda abierta.
se encontraron con la humilde tiendita que atendía a una niña de apenas 4 años. La escena los conmovió realmente. Algunos le preguntaron su nombre, otros solo sonreían con ternura. Le pagaron más de lo que costaban las bebidas, dejándole monedas brillantes y palabras de aliento. Carmencita, agradecida, sonreía en silencio. Sabía contar, sabía dar cambio, sabía cuidar de la tienda. Era su cumpleaños. Ella había nacido a las 10 de la noche y ya faltaba poco. Y ya hacía cosas que otros niños ni siquiera imaginaban. Y fue entonces cuando lo vio. Desde la ventana a lo lejos observó un hombre mayor, casi un anciano. Caminaba torpemente por el callejón, con la ropa rota y la mirada perdida. Algunas personas lo empujaban, otras la insultaban. Un par de vecinos incluso le arrojaron agua desde lo alto para ahuyentarlo. Nadie quería que se quedara cerca de sus casas. Carmencita se quedó quieta, con el ceño fruncido. Estaba asombrada, reconocía a varias de esas personas. Algunas iban a la iglesia, otras eran las mismas que habían abrazado a su madre en momentos difíciles. ¿Cómo podían hacer eso? ¿Cómo podían ser tan distintivos a lo que decían ser? Ella nunca había ido a la iglesia, pero sentía algo en el pecho, una especie de compasión limpia, sin juicio. Recordó las palabras de su madre entonces. No juzgues a nadie sin saber su historia, hija. A veces las personas solo muestran lo que les han dejado ser. Carmencita lo entendía. Por eso no apartó la mirada de aquel hombre. Se preguntaba quién era, qué le había pasado, por qué caminaba solo por el mundo, arrastrando los pies y los recuerdos. Y en su mente infantil, pero sabia, empezó a formarse una pregunta que no se iría tan fácilmente. ¿Qué historia habrá detrás de ese hombre? Carmencita lo observó de lejos durante un rato. El anciano seguía recibiendo rechazos como si no fuera más que una sombra molesta. Pero ella sabía que no podía hacer mucho. Se sintió impotente y como no quería que esa tristeza se le quedara pegada en el pecho, decidió dejar de mirar. Volvió a sentarse en su pequeña sala donde el calorcito del hogar y los colores de los dibujitos la hacían sentirse segura. Empezó a pensar en qué haría con el dinero que le habían dado los excursionistas. Tal vez podría comprar más golosinas, galletas empaquetadas o alguna bebida diferente. Hacía tiempo, cuando apenas habían comenzado con la tiendita, su mamá le había comprado algunos productos similares, pero la necesidad había sido tanta en aquella ocasión que las habían tenido que comer ellas mismas para sobrevivir. Recordó que su casa era la última del camino. Después de allí, solo quedaba un sendero de tierra que se perdía en dirección a la montaña, lugar favorito de jóvenes que iban a acampar. Eso le daba una oportunidad de vender más si lograban mantener la tiendita abastecida. Estaba absorta en sus pensamientos cuando un golpe fuerte en la puerta la sacó de golpe de su burbuja. No eran golpes constantes, pero sí secos, decididos. Sonaba como una súplica vestida de urgencia. Carmencita sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó a la ventana con cuidado, en silencio, encomendándose a Dios con la misma fe que le había visto tantas veces a su madre. Dios, protégeme, que no sea nada malo, repetí en voz baja, como si cada palabra fuera un escudo invisible. Se asomó lentamente, su pequeño corazón latiendo como tambor, y entonces lo vio. Era él, el anciano de la avenida. Estaba allí justo frente a su casa, con los ojos desorbitados, la respiración agitada y la ropa aún más desordenada. Al verla, sus ojos se abrieron aún más, como si acabara de ver un fantasma. ¡Tina!, gritó con una mezcla de alivio y desesperación. ¿Eres tú? Carmencita no alcanzó a reaccionar. El hombre se acercó a la ventana y tembloroso le tomó el rostro con sus manos sucias, como quien toca algo sagrado. «Tina, ¿eres tú?», repitió. «Sí, sí eres tú, pero ¿dónde habías estado? Te busqué por todos lados. Hija, ¿qué haces en esta casa? ¿Alguien te tiene aquí a la fuerza?». Carmencita no entendía lo que él hablaba. Se quedó paralizada. Nadie la había llamado Tina antes, y mucho menos con esa mezcla de dolor y amor. Pero lo que más le estremeció fue ese «hija». Carmencita no podía con esa expresión. Aquellos ojos temblorosos, llenos de confusión y tristeza, la dejaron paralizada por un instante. El hombre no solo parecía hambriento, parecía roto, como si el mundo lo hubiese dejado atrás hacía ya mucho tiempo. Sintió una punzada en el pecho, esa que solo sienten los que han aprendido a mirar más allá de lo evidente.
Era la misma punzada que su madre tenía cuando hablaba de gente con historias que nadie conocía. Ese hombre no estaba bien, y aunque una parte de ella recordaba las instrucciones claras de su madre, otra, más fuerte, más humana, la empujó a actuar. «Voy a darte algo de comer, ¿está bien?», le dijo con voz suave, mirando hacia los lados como si Dios estuviera observando. «Abriré la puerta, solo un momento, solo para que descanses en la puerta. No puedes entrar. No tengo permiso de dejar entrar a nadie». Y así, olvidando por un instante las reglas que tanto había practicado, giró la perilla, la puerta vieja chirrió como si también dudara de abrirse. Afuera el sol golpeaba con fuerza, pero el hombre parecía no notarlo. Solo asintió débilmente. «Espérame aquí, volveré pronto, ¿ya?». Carmencita corrió hacia el mesón. El almuerzo que su madre le había dejado reposaba en un pequeño plato: arroz con huevo, unas rebanadas de pan y un vaso de refresco que aún tenían burbujas. Era su comida del día, pero ella pensó, quizá a él le quede aún mucho más camino por andar. Acomodó la comida con cuidado, como había visto hacer a su mamá tantas veces, y cuando volvió a la sala, algo la sorprendió. El hombre estaba echado en su mueble, sí, en su pequeño y desgastado sillón de tela, el único donde solían sentarse a leer cuentos o ver dibujos animados en el celular. Dormía profundamente, sus ronquidos retumbaban como si vinieran de una cueva, y su cuerpo cubierto de polvo con esa ropa sucia parecía más un bulto de ropa olvidada de una persona que alguien sentado en el sillón. Carmencita se acercó con delicadeza, sin saber si debería despertarlo o no, pero al ver que se movía, se inclinó y lo llamó con voz bajita. «Señor, aquí está su comida». El hombre abrió los ojos y al verla sonrió entre lágrimas. «Gracias, Tina, qué buena niña eres. ¿Tengo tanta hambre?». Tomó el plato con las manos temblorosas. Al llevarse el primer bocado a la boca, las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Comía y lloraba al mismo tiempo, como si cada grano de arroz le devolviera un pedazo de dignidad perdida. De vez en cuando se atragantaba un poco por el llanto y medio escupía sin querer. «Perdona, es que hace días que no como nada», susurró con la voz quebrada. Carmencita le alcanzó un vaso de refresco y él lo bebió de un solo trago. Luego soltó un erupto que lo hizo reírse con vergüenza. Parecía un niño grande, frágil, necesitado. Se acomodó en el mueble como si llevara años sin dormir en paz, y antes de que Carmencita pudiera decirle algo más, se quedó dormido. La niña lo miró por un largo rato. El silencio llenó la sala como un suspiro largo, pesado. Afuera el viento movía las cortinas y la luz del sol se colaba por las grietas de las ventanas, dorando el rostro del anciano. Dentro solo se oía su respiración pausada y de vez en cuando un ronquido. Carmencita cerró la puerta con cuidado, sabiendo que había hecho algo bueno, pero también sabiendo que había desobedecido a su madre, y eso le causaba pesar. Se sentó en el piso abrazando sus rodillas, con la mente dándole vueltas a una idea, una excusa, algo que podría decirle a su madre cuando ésta viniera y le pudiera explicar cómo había sido posible que el hombre había ingresado a su casa. «¿Qué le diré a mamá?», pensó, porque ahora entendía que el hombre no se iría tan pronto como había creído. No parecía tener fuerzas para continuar, y algo le decía que su historia, esa historia que tanto había preguntado al verlo, tal vez estaba a punto de mezclarse con la suya. Carmencita lo observó durante horas. El anciano seguía dormido en el mueble, su rostro marcado por las huellas de una vida que, sin duda, había sido más dura de lo que cualquiera podría imaginar. En su mano, un tatuaje, un ancla, parecía contar historias de mares lejanos y vidas perdidas. Su rostro, a pesar de la calma de su sueño, llevaba cicatrices profundas, una en particular, sobre su ceja derecha. Era visible incluso bajo la luz tenue de la lámpara. El hombre no olía bien. Su fragancia era la mezcla de la suciedad de la calle y el abandono. Pero aún así, Carmencita no sentía asco. En su corazón había compasión, un deseo profundo de ayudar, de hacer lo correcto. Recordó las enseñanzas de Cristo, esas que su madre le había transmitido con tanto amor. Ayudar al necesitado, darle al hambriento, cuidar al que no tiene voz. Carmencita sentía que había hecho lo correcto, pero no podía evitar una ligera incertidumbre.
¿Qué pensaría su mamá? El tiempo pasó volando mientras ella se quedaba allí, vigilando al anciano y repasando en su mente las instrucciones de su madre. Se recostó en la cama, pero el cansancio no tardó en adueñarse de ella. El sueño la envolvió, calmando sus pensamientos y dejándola caer en un descanso inquieto. Pero todo cambió cuando un grito la despertó. Era su madre. Carmencita saltó de la cama, el pánico invadiéndola al escuchar el tono de desesperación en la voz de Agostina. Corrió hacia la sala y al verla de pie, temblando, apenas pudo contener las lágrimas. «Mamá», dijo con la voz entrecortada, «no me regañes, por favor, yo solo quería ayudar». Agostina la miró con una mezcla de miedo y preocupación y no le dio tiempo a explicar más. Sin embargo, al verla tan angustiada, su madre solo pudo abrazarla con fuerza, como si de algún modo intentara protegerla de lo que estaba a punto de suceder. ¿Cómo llegó él aquí? La voz de Agustina temblaba, más que por el enojo, por una profunda preocupación que Carmencita no entendía. Con los ojos llenos de lágrimas, Carmencita intentó hablar entre sollozos, explicando cómo había visto al anciano, cómo le había dado comida, cómo lo había dejado descansar, pero su madre no la escuchaba completamente. Se acercó al hombre con el rostro pálido y el cuerpo tenso. Agostina movió al anciano con cuidado, intentando despertarlo, pero él seguía profundamente dormido, arrullado por el agotamiento. «No puede ser», murmuró Agostina, y sus palabras se quedaron suspendidas en el aire como un mal presagio. Carmencita, confundida y aterrada, miraba a su madre sin comprender. No sabía por qué Agostina, su madre, se veía tan alterada. No entendía qué había de tan malo en el hombre que había ayudado. «¿Quién es él, mamá?», preguntó su voz temblando. Agostina no le contestó de inmediato. Se acercó cuidadosamente al hombre, le observó con más detalle y al ver la cicatriz en su ceja y el tatuaje en su mano, su rostro se tornó pálido. Era una expresión de horror contenida, de reconocimiento. Carmencita no lo comprendía. Estaba aún más confundida, pero el cambio en la expresión de su madre era demasiado grande como para ignorarlo. «No puede ser», susurró Agostina nuevamente como si las palabras le costaran salir. El hombre seguía dormido, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor, pero para Agostina, el simple hecho de ver esos detalles, esos signos que le eran tan familiares, le removieron algo muy profundo en su interior. ¿Cómo pudo estar aquí? Esa pregunta recorría su mente una y otra vez. «¿Mamá?», insistió Carmencita sin entender por qué su madre estaba tan asustada. Finalmente, Agostina se giró lentamente hacia ella, con la mirada perdida, como si acabara de recibir una revelación que la dejó completamente descolocada. Su rostro estaba lleno de angustia y algo más. Miedo. No era el miedo que uno siente cuando ve a alguien extraño, sino un miedo profundamente personal, como si el hombre que estaba allí fuera alguien de su pasado, alguien que había dejado atrás por alguna razón. Es alguien que... Agostina tragó saliva, incapaz de continuar y explicarle a su pequeña hija quién era aquel hombre. El aire en la sala se sentía denso, cargado de tensión, y Carmencita no lo entendía. Solo sabía que había algo muy importante que su madre no le había contado, y aunque tenía miedo, sabía que sentía una necesidad urgente de entender. El sueño del anciano y el calor de la casa parecían envolver la escena, mientras las preguntas flotaban sin respuesta, como fantasmas entre las dos. ¿Qué historia compartían ese hombre y Agostina? ¿Qué secretos se escondían detrás de esos tatuajes y cicatrices? Carmencita no podía saberlo aún, pero sentía en su corazón que las respuestas que su madre no quería darle cambiarían todo para siempre. La sorpresa de Agostina no se podía ocultar. Carmencita esperaba una reacción de enojo, de regaño, incluso una expresión de frustración, pero no había sido así. Agostina, en lugar de perder el control, parecía estar paralizada por algo más profundo. La furia no estaba en sus ojos. En su lugar había una mezcla de asombro, angustia y algo más, algo que Carmencita no podía identificar. Era como si una parte del pasado de su madre, que nunca había sido mencionada, que ella nunca había tocado, estuviera de pronto al frente, delante de ellas, y no pudieran hacer nada para evitarlo. «Ven, Carmencita, acompáñame. Tenemos que ir al médico», dijo Agostina, su voz temblorosa pero decidida.
La instrucción era clara, pero el tono que usó era extraño, como si no estuviera pidiendo, sino exigiendo que lo hiciera, como si una parte de ella tuviera miedo de lo que estaba a punto de enfrentar. El silencio que las rodeaba mientras caminaba hacia la casa del médico fue pesado. Carmencita intentó comprender lo que sucedía, pero era como si todo estuviera sucediendo demasiado rápido para poder procesarlo. La mente de una niña de 5 años no tenía el suficiente espacio para entender la angustia que su madre estaba sintiendo. En el camino, Agostina mantenía su mirada fija, como si estuviera en un lugar lejano, pensando en algo que no podía compartir, luchando con los recuerdos que, por alguna razón, no quería revelar. Su rostro estaba tenso, sus labios apretados. Carmencita quería hablar, pero algo en el aire le decía que era mejor no preguntar. Quizá por instinto, la pequeña sintió que había algo muy importante que su madre no quería decirle todavía, algo que cambiaría todo. Cuando llegaron a la casa del médico, Agostina no esperó, fue directo al punto. «Por favor, ayúdenos», dijo con un tono urgente, pero sin perder la compostura. El médico, un hombre mayor con lentes y una expresión serena, había estado afuera de su casa sin hacer nada más en particular. Apenas escuchó el tono de preocupación en la voz de Agostina, reaccionó rápidamente, siguió a la mujer al interior de la casa sin hacerle demasiadas preguntas. El anciano continuaba dormido en el mueble, aún podía ver las huellas de cansancio profundo en su rostro, las marcas de una vida difícil. El médico se agachó junto a él, le tomó el pulso y lo examinó cuidadosamente. Al poco tiempo lo despertó con suavidad, sin brusquedad, para evitar que se alterara. El anciano se removió balbuceando palabras incomprensibles, como si intentara salir de un sueño profundo y confuso. «¿Qué pasó?», preguntó el anciano con voz rasposa. No reconocía el lugar ni las personas y su mirada estaba vacía y perdida. Agostina, de pie al borde de la habitación, se acercó lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de pena y algo más. Observaba al hombre que estaba frente a ella como si estuviera mirando una sombra de su pasado. De repente, su rostro se tornó pálido, su cuerpo rígido. El recuerdo que había tratado de enfrentar durante tanto tiempo, algo que había decidido dejar atrás, había regresado para confrontarla. Era él. El hombre que había sido parte de su vida, el hombre que había causado tanto dolor y que, por razones que ahora le eran ajenas, había vuelto. Es él», susurró Agostina, apenas entendiendo lo que estaba ocurriendo. Sus palabras eran más un lamento, como si se estuviera dando cuenta de algo que nunca imaginó que volvería a enfrentar. El médico miró a Agostina, notando la tensión en su rostro, la forma en que sus manos temblaban levemente. «¿Lo conoce?», preguntó, y su voz estaba cargada de una preocupación palpable. Agostina no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de una mezcla de resentimiento y dolor, como si la rabia y la tristeza lucharan por salir. Es el hombre que...», comenzó, pero las palabras no salían con facilidad. Volvió a mirar al anciano, que aunque estaba allí, balbuceando de forma incomprensible, sus palabras no eran coherentes, pero su expresión era clara. Estaba perdido, desconectado de la realidad, y sin embargo había algo en él que le daba miedo. El anciano miró a Agostina y por un momento sus ojos se encontraron, aunque estaba agotado. Había una chispa de reconocimiento en su mirada, algo en ella que parecía despertar una memoria distante, algo que quizá él había olvidado. Pero Agostina no quería que ese momento llegara. No quería enfrentarse a lo que él representaba en su vida, no en ese momento. «¿Está bien?», preguntó Carmencita con la ingenuidad de una niña que no entendía lo que sucedía, pero que sentía el peso de la angustia en el aire. Agostina miró a su hija y por un segundo pareció vacilar. Su rostro, normalmente fuerte y firme, ahora estaba lleno de una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Sí, hija», respondió con voz baja, tratando de ocultar el dolor en sus palabras. Pero incluso así, Carmencita pudo ver la tristeza que se reflejaba en los ojos de su madre. El médico finalmente comenzó a hablar, pero Agostina ya no escuchaba con claridad. Estaba atrapada entre el resentimiento y la pena, en una mañana de recuerdos y decisiones difíciles. Y aunque no lo sabía, ese día cambiaría el curso de su vida, para siempre. La verdad golpeó a Agostina como un torrente de agua fría. Habían pasado tantos años y por tanto tiempo ella había vivido con la idea de que su padre la había abandonado,
que su partida era una consecuencia de los problemas familiares que en ese momento habían enfrentado, que las deudas que no podían pagarse, de las peleas constantes con su madre, de aquella despedida fría que marcó el fin de una etapa en su vida. Había tenido solo 10 años cuando su padre se había ido y desde entonces todo había cambiado. La vida en casa se tornó más difícil y aunque intentó aferrarse a lo que alguna vez había sido su hogar feliz, pronto comprendió que esa vida no existía. No solo la casa cambió, sino también las personas. Su madre, que había sido una mujer fuerte, se fue debilitando con el tiempo. La tristeza y el sufrimiento por la desaparición de su esposo, las discusiones diarias y la carga de las deudas la doblegaron. En su pecho, Agostina sentía que la presencia de su padre se había ido para siempre y con ella una parte de su familia y su esperanza. En los primeros años, Agostina trató de sostenerse, de encontrar respuestas, preguntó a los pocos amigos de su padre, consultó a quienes pudieron haberlo conocido, pero nada indicaba que estuviera vivo. A lo largo del tiempo, las teorías sobre su desaparición habían sido un cambio constante. Se pensó que había abandonado a su familia debido a la presión en las deudas, que había huido para comenzar una nueva vida, pero las cartas que nunca llegaron, las llamadas que nunca se hicieron, todo eso hizo que Agostina llegara a la conclusión de que su padre la había dejado de forma irreversible. Cuando el médico revisó al hombre, el dolor de los recuerdos volvió a ella con fuerza. Era él, era su padre, el mismo que había desaparecido sin rastro hace muchos años, el hombre que había sido ingeniero de minas, un hombre con sueños, con una familia a la que amaba. Sin embargo, la vida no había sido amable con él. El accidente en los socavones en aquel día, la tragedia que le cambió la vida, la había borrado de su memoria, la había sumergido en un abismo del cual no podía escapar. En ese momento Agostina entendió que las lagunas mentales de su padre, las que ahora lo hacían perderse en su propio ser, habían sido causadas por el mismo accidente que había dado fin a su vida tal como lo conocía. Cuando su padre despertó del estado de semi-inconsciencia, su rostro estaba marcado por el dolor de los años, pero también una profunda confusión. Los médicos le habían informado que su cuerpo estaba algo deteriorado, pero nada grave. Sin embargo, sus ojos vacíos y perdidos no mentían. Algo dentro de él había cambiado por siempre. Agostina lo miró detenidamente, la pena llenaba su pecho mientras una mezcla de sentimientos opuestos la invadían. Quería sentir rabia, quería gritarle, exigirle por qué había desaparecido de esa manera, pero no podía porque la verdad era aún más cruel de lo que ella imaginaba. Él había estado allí en algún lugar desconocido sufriendo tanto como ella lo había hecho, pero sin saberlo, él no los había dejado voluntariamente. Él no los había abandonado por egoísmo, él simplemente no había podido recordar quién era, y ahora, a sus 72 años, el hombre que había sido su padre no sabía quién era, ni quiénes eran ellos. «Papá», dijo Agostina con la voz quebrada, mientras se arrodillaba a su lado en la cama del hospital. Acarició su mano tan arrugada y débil y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella ya no podía mantener la coraza de dureza que había llevado todos esos años. Ahora solo quedaba la realidad, una realidad que no la dejaba respirar. «No me abandones, por favor», murmuró el anciano con voz débil, como si hubiera sentido lo que Agostina llevaba guardado en su alma durante tanto tiempo. Pero no pudo recordar su propio rostro, no podía recordar lo que había sido su vida, las circunstancias que lo habían marcado y el hecho de desaparecer de su familia. Él no lo sabía, pero Agostina sí. El dolor de la ausencia se había transformado en un sufrimiento más grande, uno que no podría sanar solo con palabras. «Sé lo que piensas», le dijo Agostina a su padre, como si pudiera leer lo que él sentía. Su voz tembló, pero también había una determinación en ella, una fuerza que había nacido del sufrimiento y de la necesidad de entender. Agostina nunca imaginó que aquel día llegaría, que tendría que enfrentar la verdad sobre lo que realmente había sucedido. Aunque todo su ser gritaba por justicia, por respuestas, también comprendió que algunas respuestas solo traen más dolor. «Te he odiado tanto, papá», dijo Agostina entre sollozos, mientras su padre la miraba confundido y sin entender lo que ella estaba diciéndole. Sus ojos reflejaban un dolor ajeno a su compasión. No entendía el resentimiento ni el dolor acumulado por años, pero ella sí lo entendía, y aunque ya no podía cambiar nada del pasado, quería que él supiera lo que había sentido durante todo ese tiempo. «Creí que me habías dejado sola», susurró Agostina con lágrimas que caían sin cesar.
y con esas palabras el peso que había cargado durante toda su vida se desmoronó. Aunque no le trajeron paz, solo le trajeron una herida más profunda, una herida que no sanaría nunca. Su padre intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Solo miraba a su hija sin poder comprender completamente lo que ella sentía. Todo en él era confusión. La verdad había sido mucho más dolorosa que cualquier mentira que había creado en su mente. Pero ahora, aunque su padre ya no fuera el mismo y aunque él no pudiera recordarla a ella ni a su madre, Agostina comprendió que el hombre frente a ella no era culpable. El culpable era el accidente, la vida misma, las circunstancias fuera de su control, y ella tenía que encontrar la manera de vivir con eso, aunque fuera difícil, aunque fuese un proceso largo y lleno de lágrimas. Entendía que las circunstancias la habían puesto a ella y a él en ese instante, en ese lugar. Y con un suspiro profundo, Agostina se levantó de su asiento, miró a su padre por última vez y sin decir una palabra salió de la habitación. No sabía si volvería a verlo con claridad, pero algo dentro de ella, algo frágil y doloroso, ya había comenzado a sanar. Los días que Agostina pasó cuidando a su padre, el hombre, al ver que alguna vez había creído haber perdido para siempre, fueron un tiempo lleno de transformación. Agostina, que había vivido años con el peso de la angustia y el resentimiento, ahora se encontraba en una situación completamente diferente. Su vida había tomado un giro inesperado, uno que le ofrecía la oportunidad de dejar atrás la pobreza y la lucha diaria de sobrevivir, pero al mismo tiempo el pasado no la dejaba ir por completo. A medida que cuidaba a su padre, que ahora vivía con la memoria fragmentada de un hombre que había perdido tanto, Agostina también comenzó a resolver el misterio de su herencia. El proceso fue largo, tedioso, pero finalmente la burocracia del Estado le dio la oportunidad que parecía un sueño imposible, una indemnización por los años de servicio de su padre como trabajador del Estado. Sin embargo, cuando presentó los papeles, la sorpresa fue aún mayor. La indemnización no solo ascendía a $100,000, ni siquiera se lo había esperado, sino que también, gracias a una resolución especial, se le adjudicó una suma mayor proveniente de un seguro que su padre, Alquímedes, había contribuido durante más de 10 años mientras trabajaba. Era una suma que no solamente cambiaría su vida para siempre, sino que les ayudaría y las pondría en el lugar que ellas merecían. Esto era lo que significaba para Agostina. No era solo el dinero, era la oportunidad de reconstruir todo lo que había perdido, su hogar, su dignidad y el futuro de su hija Carmencita. De repente la vida pareció ofrecerles una segunda oportunidad. Aquella miseria que las había acompañado durante años, ahora estaba comenzando a desvanecerse. Agostina utilizó ese dinero para hacer lo que siempre había soñado, pero nunca había podido lograr: mejorar su casa, poder ampliar su negocio y darle a Carmencita lo que necesitaba. Ampliaron la tienda, pusieron un salón de belleza, convirtiéndolo también en una bodega grande y comenzaron a vender productos de mayor valor. Aquello no solo les traía más ingresos, sino que también una posibilidad de una vida más estable. Agostina, que había vivido tantos años en escasez, se encargó de renovar la casa, limpiar la habitación que una vez compartieron sus padres y comprar todo lo necesario para que su hija tuviera un hogar digno. Por primera vez, la casa de Agostina dejó de ser un símbolo de lucha y se transformó en un lugar de esperanza. Con el dinero sobrante, Agostina invirtió en el futuro de Carmencita. Decidió enviar a su hija a la escuela, luego a la universidad, con la esperanza de que el futuro de su hija fuera tan brillante como ella misma siempre había soñado. A medida que pasaban los años, Agostina veía cómo Carmencita crecía y se formaba como una mujer fuerte y decidida, capaz de lograr todo lo que su madre no había podido hacer en su vida. Verla graduarse con el título en sus manos fue el logro más grande de Agostina. Ese momento en el que por fin su hija alcanzaba el éxito académico era el reflejo de todos los sacrificios que Agostina había hecho y los sueños que había guardado en lo más profundo de su corazón. Sin embargo, la vida tenía un giro final que Agostina nunca imaginó. Después de la graduación, aquella noche en que su hija celebró con ella el éxito de haberse graduado, Arquímedes, el padre de Agostina, el abuelo de Carmencita, el hombre que había estado perdido durante años, se fue de sus vidas para siempre. A pesar de que nunca pudo recordar quiénes eran Agostina y Carmencita, a pesar de que su mente estaba envuelta en niebla, él había encontrado algo más valioso que la memoria: el amor incondicional.
Su vida se apagó esa misma noche en paz, sabiendo que había experimentado el amor infinito de una hija y una nieta que, aunque él no pudiera reconocer, lo habían cuidado con todo su ser. La muerte de Arquímedes fue un evento triste. No fue un golpe tan devastador como quizá muchos esperaron, porque Carmencita y Agostina habían vivido con él en cada momento de sufrimiento. De alguna manera, Agostina sentía que su padre había sido liberado de su sufrimiento. Él había sido una víctima de las circunstancias, de un accidente que le había robado años de vida junto a ellas, que lo había perdido todo. Pero su regreso a su familia, aunque breve, fue un regalo que les había cambiado la vida. Fue una bendición inesperada, una señal de que, aunque el tiempo se había perdido, siempre había una oportunidad para la redención y encontrar la paz. Dios, finalmente, les había contestado la oración. Agustín y Carmencita, aunque tristes por la partida de Arquímedes, no dejaron que la tristeza las consumiera. Sabían que la vida les había dado una oportunidad única, la oportunidad de reconstruir todo lo que se había perdido, y con la elección de su madre y la bendición de su abuelo, Agostina pudo finalmente ver a su hija graduarse, un paso más hacia el futuro que ambas siempre habían soñado. La historia de Agostina, de Carmencita y Arquímedes era una historia de lucha, de sufrimiento, pero también de esperanza y redención. Habían enfrentado la pobreza, la pérdida y la desilusión, pero siempre se habían mantenido juntas, como una familia que, aunque rota por el tiempo y las circunstancias, había encontrado una manera de sanar. Y aunque Agostina vio a su hija con su título en las manos, sabía que todo había valido la pena, aunque no siempre había sido fácil. Ellas habían encontrado el verdadero significado de la familia, el amor y la perseverancia. Y así, mientras el sol se ponía en su hogar renovado, Agostina, Carmencita y su abuelo Arquímedes, aunque ausente en cuerpo, vivieron en el corazón de la familia como una bendición que siempre las acompañaría. Qué increíble historia, mis queridos amigos y amigas. Espero que hayan podido llegar hasta esta parte de la historia. Si fue así, les dejo un recordatorio que muchas veces la resiliencia humana frente a la adversidad y de cómo el amor y la perseverancia pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles son un arma poderosa que tenemos todos dentro de nuestro propio cuerpo, en nuestro espíritu. A lo largo de su vida, estos personajes de quienes se ha hablado en la historia, ambos enfrentaron la pobreza, la incertidumbre y la pérdida, pero nunca dejaron de luchar por un futuro mejor. Aunque las pruebas eran innumerables, la fortaleza que Agostina encontró para cuidar a su hija, el sacrificio y la esperanza que siempre mantuvo fueron las claves para que su vida y la de Carmencita tomara un giro inesperado. En este relato hemos visto que las decisiones tomadas en momentos de desesperación pueden llevar a cambios trascendentales. Agostina, a pesar de las limitaciones, se negó a rendirse y en su lucha constante por el bienestar de su hija, encontró la fuerza para superar incluso los momentos de mayor dolor. La historia nos enseña que, aunque no siempre entendemos el porqué de las dificultades, cada paso que damos hacia adelante, cada sacrificio que hacemos, es parte de un cambio más grande que, con el tiempo, nos llevará a un lugar de sanación y paz. El regreso de su padre, Arquímedes, fue una prueba de que la vida, aunque en ocasiones parece darnos la espalda, puede sorprendernos con segundas oportunidades. No siempre tenemos el control sobre los eventos que nos afectan, pero lo que sí podemos controlar es nuestra capacidad para amar, para perdonar y para seguir adelante. La revelación de Arquímedes, el padre perdido, no solo desveló el misterio de su desaparición, sino también mostró a Agostina la importancia de la comprensión y la aceptación de que las personas, aunque heridas, pueden ser redimidas. El amor de madre, en su forma más pura, es lo que transformó la vida de Carmencita desde pequeña. Su madre le enseñó a ser fuerte, independiente y compasiva, sin importar las circunstancias. Me pregunto qué habría pasado si Carmencita hubiese sido obediente a su madre con esta orden que ella le había dado para que no abriese la puerta a nadie. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos suscriptores y suscriptoras? Espero que les haya gustado esta historia. Yo soy su amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta la siguiente historia en su canal Latido de Corazón y Vida.